Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la última clase de tejidos. En este caso vamos a ver tejido muscular y también vamos a ver la fisiología de la contracción muscular. El tejido muscular tiene varias funciones que son muy importantes. Entre ellas, la principal es la capacidad de generar movimiento a través de su inserción a distintas estructuras óseas. Esto nos permite generar distintos tipos de movimiento. También es importante el tejido muscular en la regulación del volumen de determinados órganos y vasos sanguíneos. En este caso es de fundamental importancia el tejido esquelético cardíaco, que permite los movimientos del corazón, y también del tejido muscular liso, que regula el volumen de los vasos sanguíneos. El tejido muscular también tiene importancia en la generación del calor, el calor que se genera a través del movimiento. Dentro de esta función es muy importante, por ejemplo, la generación de calor por termogénesis tiritante. El tejido muscular tiene características que le son propias y algunas que comparte con el tejido nervioso. La primera de ellas, que comparte con el tejido nervioso, es la capacidad de ser excitable, es decir, la capacidad de percibir un estímulo, ¿sí?, y de responder a ese estímulo. ¿Cómo responde a ese estímulo? A través de su capacidad de contracción, es decir, tiene contractilidad. Y también otra de las características importantes es la capacidad de cambiar su forma mediante la elasticidad. Vamos a tener dos tipos principales de tejido muscular: el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso. El tejido muscular estriado se divide a su vez en tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. La célula muscular esquelética se caracteriza por ser una célula alargada, de forma cilíndrica, que presenta un gran número de estriaciones, estas que vemos acá, estriaciones claras y oscuras. Y además presenta un gran número de núcleos en la superficie, por debajo de lo que es la membrana plasmática. Esta gran cantidad de núcleos se debe a que la célula muscular esquelética tiene su origen en la fusión o unión de varias células que se conocen con el nombre de mioblastos. Esto hace que se forme un sincicio estructural. Y es por eso, entonces, que nosotros observamos que cada célula muscular está formada, este tejido muscular esquelético, presenta numerosos núcleos en su superficie. Las estriaciones que observamos en el tejido muscular esquelético está dado por la disposición particular que tienen los miofilamentos dentro de esta estructura, dentro de esta célula, ¿sí?, y que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. La célula muscular cardíaca también se caracteriza por ser células que son alargadas, también de forma cilíndrica, pero en este caso presentan un solo núcleo, o dos a lo sumo, y están ubicados en posición céntrica. Estas células están unidas entre sí, ¿sí?, en sus terminaciones, con la célula contigua, por unas uniones muy fuertes, ¿sí?, y que cuando uno las observa a microscopio electrónico se observan como unas bandas más oscuras que las de las estriaciones, y estas uniones se denominan discos intercalares, y están formados por distintos tipos de uniones como las fascias adherens, máculas adherens y uniones nexo. Este tipo de unión entre las células hace que las mismas funcionen como un sincicio de tipo funcional.
De manera que cuando un estímulo llega a una de las células, este estímulo rápidamente se expande para el resto de las células. Es así como, por ejemplo, funciona la contracción del corazón. Mediante un estímulo nervioso llega al corazón y rápidamente se contraen todas las células musculares que forman ese corazón. El otro tipo de célula que conocemos es la célula muscular lisa. Le decimos lisa precisamente porque no presenta las estriaciones que tenían el músculo estriado esquelético y el tejido muscular cardíaco. Presentan un núcleo que está ubicado en posición central. Las células son generalmente alargadas y sus extremos son delgados. Acá vemos en un corte histológico la presencia de las bandas en el tejido muscular esquelético estriado, ¿sí? Fíjense que vemos bandas oscuras y bandas claras. También vemos los núcleos que están ubicados en la periferia, ¿sí? Un gran número de núcleos. Este es otro corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, donde también podemos ver las estriaciones características del músculo esquelético y también vemos los núcleos ubicados en la periferia, numerosos y ubicados en la periferia de la célula muscular o fibra muscular. Acá vemos un preparado de tejido muscular cardíaco. En esta imagen ampliada podemos ver la presencia de las estriaciones, ¿sí? Características, las bandas claras y oscuras. Podemos observar los núcleos que tienen una posición central y podemos ver estas bandas más oscuras que corresponden a los discos intercalares, es decir, a las uniones entre células para que formen el sincicio funcional. Este siguiente preparado corresponde a tejido muscular liso. Fíjense que acá las células son alargadas, ¿sí? Los extremos son también muy delgados, ¿sí? Y en la porción más ancha del citoplasma, que generalmente es la porción central, se encuentra el núcleo. Y no observamos las estriaciones características que habíamos observado, ¿se acuerdan? En los preparados histológicos anteriores, del tejido muscular esquelético y del tejido muscular cardíaco. Bueno, ¿cómo es la disposición, ¿sí?, de las fibras musculares? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que una fibra muscular corresponde a una célula muscular. A diferencia de lo que veníamos observando en lo que era el tejido conectivo, donde las fibras, como las de colágeno, las elásticas, las reticulares, estaban inmersas en una matriz, ¿sí? Acá denominamos fibra muscular a la célula muscular. Es equivalente. Cada una de estas fibras musculares están rodeadas de un tejido conectivo. Ese tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, ¿sí?, venas, arterias, y también va a tener terminaciones nerviosas que van a nutrir, ¿sí?, y van a estimular a esta fibra muscular. La fibra muscular, como dije entonces, está rodeada por este tejido conectivo, y este tejido conectivo que rodea la fibra muscular se denomina endomisio. Ahora, las fibras musculares se distribuyen formando, ¿sí?, un paquete de varias fibras musculares rodeadas a su vez por un tejido conectivo, y este conjunto de fibras musculares se denomina fascículo. Un fascículo está rodeado entonces por tejido conectivo, y ese tejido conectivo se denomina perimisio. A su vez, varios fascículos, ¿sí?, como vemos acá, están rodeados a su vez de un tejido conectivo que se denomina epimisio. Entonces tenemos el endomisio que rodea la fibra muscular, el perimisio que rodea los fascículos, ¿sí?, y el epimisio que rodea varios fascículos. Y que fíjense que lo que hace este epimisio es precisamente conectarse con el tendón, el cual a su vez
se va a, estar en conexión, digamos, con un hueso, ¿sí? Es el sitio de inserción, ¿sí? Viene desde el epimicio el tendón y el tendón que se inserta en el hueso. Bueno, acá vemos un corte transversal. Cada una de estas que vemos acá corresponde a una célula. Es un corte transversal de una célula. Fíjense que tenemos los núcleos que están ubicados en la periferia. Y rodeando a cada una de estas fibras musculares, está rodeada por un tejido conectivo que denominamos endomisio. Todo esto que vemos acá es un grupo de células musculares que forma entonces el fascículo. Y este fascículo está rodeado por tejido conectivo que se denomina perimicio. Nos faltaría ver el epimicio que estaría rodeando a varios de estos fascículos. Bien, ahora vamos a irnos hacia adentro, ¿sí?, de lo que es el músculo, y vamos a la célula, la fibra muscular. Entonces, cuando vemos la fibra muscular, vemos que esta presenta una membrana plasmática. Ahora, la membrana plasmática de la célula muscular, de la fibra muscular, se denomina sarcolema. Este sarcolema se invagina en determinados puntos de la célula muscular, de la fibra, para formar lo que se denominan túbulos T, que se dirigen hacia el interior del citoplasma, que ahora lo vamos a llamar sarcoplasma. En el interior del citoplasma, del sarcoplasma, vamos a tener un gran número de miofibrillas. Las miofibrillas son las unidades estructurales de la fibra muscular. Y estas miofibrillas están formadas por dos tipos de filamentos, los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina, que tienen una disposición muy particular dentro de la fibra muscular, que es lo que nosotros observamos como las bandas claras y oscuras. Las miofibrillas, a su vez, están rodeadas por el retículo endoplasmático, que en el caso de la fibra muscular se va a llamar retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Sarco significa, ¿sí?, o se origina desde el griego y significa carne, ¿sí? Es así como se designan las partes blandas de un animal. Por eso que tenemos un sarcoplasma, un sarcolesma y un retículo sarcoplásmico. Bueno, volviendo a lo que es el retículo sarcoplásmico, dijimos que está rodeando a estas miofibrillas. Es una red muy extensa de tubos que se anastomosan entre sí y que vamos a ver que hay lugares donde la anastomosis es total y se forman lo que se denominan cisternas. Estos puntos que estoy señalando acá, ¿sí?, con el puntero. Y entre medio de esas dos cisternas que estoy señalando, se presenta esta invaginación del sarcolema que denominamos túbulo T. El conjunto de túbulo T y de dos cisternas del retículo sarcoplásmico se denomina tríada. Algo característico de las fibras musculares es que vamos a ver una gran cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias son muy importantes porque son las que van a generar el ATP. ATP que va a servir como fuente de energía para que se produzca la contracción muscular. Por otro lado, el retículo sarcoplásmico, que como dije es muy extenso, presenta en su interior altas concentraciones de calcio, un ion que también vamos a ver es muy importante para el mecanismo de la contracción muscular. Bueno, dijimos anteriormente que las miofibrillas estaban formadas por filamentos.
filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina. Y que la disposición de esos filamentos hacía que nosotros observáramos al microscopio óptico la presencia de estas bandas claras y oscuras. Estas bandas gruesas que estamos observando acá y que denominamos líneas Z, corresponden a una estructura funcional, ¿sí? A la unidad funcional de la fibra muscular o de la miofibrilla que denominamos sarcómeros, y que se caracteriza por tener una banda central, ¿sí? Una banda central A, que está formada por fibras gruesas de miosina, y a los costados de ella vamos a ver fibras de actina, ¿sí? Que forman la banda I. La banda I es toda esta banda clara que vemos acá y que está dividida, digamos, por este sarcómero, por esta línea Z, que corresponde al borde del sarcómero. Entonces, el sarcómero está formado por una banda A y por bandas I, a ambos lados. Ahora vamos a ver en mayor detalle cómo es esta estructura. Bueno, como dije, la unidad básica funcional de la contracción de la célula muscular, de la fibra muscular, es el sarcómero. Entonces vamos a ver las líneas Z, ¿sí? Unas líneas muy fuertes, que son las líneas Z. En el medio tenemos la banda A, constituida por las fibras, las miofibrillas de miosina, y las bandas I, que son las bandas claras, y están formadas por los filamentos de actina. En el medio de la línea M vamos a ver una banda más clara. ¿Por qué la observamos más clara? Porque si ustedes se fijan, la banda A tiene en sus extremos una superposición de filamentos de miosina y de filamentos de actina. Sin embargo, en la parte media no existe superposición de las bandas de miosina con las de actina. Solo tenemos bandas de miosina. Esta zona donde no tenemos, esta zona dentro de la banda A, donde no hay superposición de filamentos de actina con de miosina, y solo tenemos los filamentos de miosina, se denomina banda H. En el centro de esta banda H tenemos una línea que denominamos línea M, que es esta banda más oscura que vemos acá, y que no está marcada acá, pero que correspondería a esta posición. Esta banda más oscura, dentro de esta banda H más clara, está formada por unas proteínas dentro de las cuales tenemos la miomesina, ¿sí? Que es por ello el nombre que tiene esta línea, ¿sí? Que es la línea M. Entonces tenemos la banda I solo formada por filamentos de actina, ¿sí? En el medio de esa banda tenemos la línea Z, que delimita el sarcómero. En el medio del sarcómero tenemos la banda formada por filamentos gruesos de miosina. En la banda H solo tenemos filamentos de miosina, y en el centro de esta banda H veremos la línea M, que corresponde a la proteína miomiosina. Bueno, ¿cómo está formada la miosina? La miosina o filamento grueso está formada por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas. Como vemos acá, la miosina en realidad está formada por 2 monómeros de miosina que se entrelazan entre sí, ¿sí? Y lo característico de cada monómero de miosina es que está formado por una cola, por una cabeza, y que uniendo la cola con la cabeza vamos a tener un brazo o cuello. Rodeando a esta zona del cuello vamos a tener, como dije, 4 cadenas que son livianas y que se llaman la cadena ligera esencial y la cadena ligera reguladora.
Esta cadena ligera reguladora es importante porque sirve para darle, ¿sí?, la disposición, ¿sí?, a este cuello, ¿sí?, de la miosina durante el proceso de contracción. Es decir, es la que va a regular cómo va a estar este cuello, ¿sí?, en qué posición va a estar este cuello en el proceso de la contracción muscular. Como dije, cada monómero está formado por una cola, por este brazo y por la cabeza. Cuando uno hace una hidrólisis enzimática de esta proteína, ¿sí?, que es la miosina, ve que está formada por dos fragmentos, una meromiosina que es más liviana y una más pesada. La meromiosina liviana forma las colas, la meromiosina pesada forma la cabeza. La cabeza de miosina presenta dos sitios muy importantes. Uno de ellos es el sitio de unión del ATP. ¿Eso qué significa? Que puede unir el ATP, pero además tiene actividad enzimática esta cabeza. Es capaz de hidrolizar ese ATP, de romper ese ATP. ¿Para qué? Para que se genere energía. Esa energía va a ser utilizada para el proceso de contracción muscular. Además, esta cabeza presenta otro sitio muy importante, que es el sitio de unión de esa cabeza de miosina a la actina, al filamento fino. ¿Cómo se disponen las moléculas de miosina? Bueno, se disponen de manera de palos de golf, ¿sí? Fíjense, de manera que las colas están hacia el interior, ¿sí?, de esos ramilletes que se forman de moléculas de miosina, y las cabezas están hacia afuera. Y lo que vamos a ver es que en realidad las cabezas van a estar ubicadas acá, en esta parte, mientras que las colas solo van a estar ubicadas en esta parte. Es decir, acá no vamos a tener cabezas de miosina. Acá sí, tenemos un gran número de cabezas. Y estas cabezas precisamente son importantes porque son las que se van a relacionar con los filamentos finos de actina. Ahora vamos a hablar de los filamentos finos. Los filamentos finos están formados por actina y por otras dos proteínas, que son la tropomiosina y la troponina. Vamos a hablar primero de la actina, ¿sí? La actina es la principal proteína de ese filamento fino. La actina, cuando se sintetiza como una proteína globular, que es la actina G. Pero estos monómeros de actina G se van a unir para formar la proteína actina fibrilar. Y estas actinas fibrilares se van a agrupar de a dos, ¿sí?, formando una especie de collar, ¿sí?, de forma helicoidal. Ahora, como dije, los filamentos finos están formados, además de la doble hélice esta de actina, ¿sí?, por otras proteínas que son la tropomiosina, que también se presenta como dos proteínas, dos subunidades entrelazadas, ¿sí? Y esta tropomiosina, si ustedes se fijan, se encuentran entre las dos hebras de actina F, ¿sí? Se ocupan los espacios entre estas dos actinas F que están entrelazadas entre sí. Y además de la tropomiosina, tenemos el complejo de troponina. La troponina está formada por tres subunidades. La troponina T, que se llama T, fíjense porque ¿con quién está relacionada? Con la tropomiosina. Después tienen una troponina C, que se llama C porque tiene una gran afinidad para unir calcio, y una troponina I, que lo que hace es estar obturando, ¿sí?, o impidiendo la unión de la cabeza de miosina a la actina. Entonces, la importancia de este complejo de troponinas es que cuando el calcio se une a la troponina C,
ocurre un cambio conformacional, un cambio de formas de estas troponinas. De manera que la troponina T lo que hace es, mediante este cambio que sufre, es desplazar a la tropomiosina de su sitio, ¿sí? Y hace que la troponina I también se desplace donde se encontraba y libera entonces el lugar para que se una la cabeza de miosina a la actina, que es lo que dice acá, ¿sí? Sitio de unión de la miosina. Fíjense que tanto la tropomiosina como todo este complejo está tapando ese sitio de unión. Pero cuando llega el calcio, cuando se une calcio, cuando hay calcio disponible en el citoplasma, ese calcio se va a unir a la troponina C y entonces va a ocurrir todo un cambio de conformación de todas estas subunidades que hace que este sitio sea desbloqueado. Acá vemos en mayor detalle cómo está formado este complejo, ¿sí? Y cómo es que obtura un poco ese sitio. Fíjense que acá tenemos, ¿sí?, la proteína lactina, ¿sí? Acá están las proteínas, las actinas G, ¿sí?, que están formando las cadenas de actina fibrilar. Fíjense que tenemos dos cadenas de actina fibrilar y que entre medio de ellas tenemos en azul lo que es la tropomiosina. Y tenemos el complejo troponina. Fíjense que tenemos una subunidad que se llama troponina T, que está entre medio de lo que sería esta tropomiosina, una troponina C, que es la que va a unir el calcio, y esta troponina I, que está obturando el sitio de unión de la actina por la miosina. Entonces, cuando esta une calcio, se cambia de conformación, hace que esta también cambie de conformación, desplaza, por lo tanto, la tropomiosina, y de esta manera también la troponina I sale del sitio de donde se encuentra y permite que la cabeza de miosina se una a la actina. Además de las proteínas que hemos mencionado, que forman los filamentos finos y los filamentos gruesos, los filamentos finos de actina y los gruesos de miosina, vamos a ver otras proteínas. Bueno, estas proteínas se denominan proteínas accesorias. ¿Cuál es la importancia de estas proteínas accesorias? Bueno, la importancia que tienen es que permiten la fijación y el alineamiento de estos filamentos, tanto de los finos como de los gruesos, dentro de esta estructura del sarcómero, ¿sí? Es decir, que esta estructura siempre se mantenga del mismo modo, tanto en reposo como cuando se produce la contracción. Y vamos a tener varias de estas proteínas. Tenemos, por ejemplo, la tropomodulina, que forma un casquete, ¿sí?, en el sitio un casquete en el filamento de actina, en el filamento fino de actina, en relación casi con la línea M, ¿sí? Y esta tropomodulina, a su vez, se encuentra unida con otra proteína que se llama nebulina. Y esta nebulina une, ¿sí?, toda esta actina a la línea Z. Entonces, de esta manera la mantiene siempre en esta posición. La otra proteína que es importante en mantener la actina en su lugar es la alfa-actinina, que lo que hace es unir a esta actina con la línea Z. Las otras proteínas que son importantes y que unen a la actina, en este caso, con el plasma lema y también con la matriz extracelular circundante, es la distrofina. Esta distrofina une la actina con estas membranas, con estas proteínas transmembranas, que son los alfoglucanos y los distroglucanos. Cuando no existe distrofina o esta distrofina es anormal, ¿sí?, se produce lo que se conoce con la enfermedad de distrofia de Duchenne, ¿sí? Una enfermedad que lo que provoca es que no hay capacidad de realizar movimientos coordinados, ¿sí? No tienen menor capacidad menor movilidad las personas que tienen esta distrofia, esta enfermedad.
Bueno, las otras proteínas que son importantes son aquellas que unen la línea Z con el plasmalema, como por ejemplo la desmina y la anquirina. Después tenemos una proteína que es muy importante y de gran peso molecular, es una proteína gigante, de ahí su nombre, la titina, que viene de titán. Esta proteína se ubica entre los filamentos finos y los filamentos gruesos y precisamente mantiene esta disposición dentro del sarcómero de los filamentos. Separa lo que serían los filamentos finos de los filamentos gruesos. Y fíjense que tiene esta estructura acá tipo resorte cerca de las líneas Z, lo cual permite que pueda distenderse durante el proceso de contracción o de relajación del sarcómero. Después, dentro de la línea M, ya habíamos mencionado las proteínas de la línea M, la principal, la miomesina, también tenemos la proteína M y la oscurina, ¿sí? A ambos lados de la línea M tenemos otras proteínas que se denominan proteínas C. Bueno, para ver cómo se produce la contracción muscular, vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Cómo es que se inicia, digamos, este proceso de contracción muscular. Lo primero que ocurre es que llega una señal a partir de una neurona motora que emite una señal a la unión neuromuscular, ¿sí? Y esta información es transmitida a través del túbulo T. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el túbulo T era una invaginación de la membrana plasmática, del sarcolema, y que estaba en íntimo contacto con lo que era el retículo sarcoplásmico, las sistemas de este retículo sarcoplásmico que junto con el túbulo T formaban la tríada. Entonces, lo que va a ocurrir es que la información que es transmitida a partir de la neurona motora hacia la unión neuromuscular se va a transmitir precisamente hacia toda esta tríada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, a partir de la neurona motora se van a liberar neurotransmisores. El principal neurotransmisor es la acetilcolina. Esta acetilcolina lo que provoca es un cambio, ¿sí?, en la membrana, un cambio eléctrico, ¿sí?, conocido como potencial, cambio de potencial de membrana, potencial de acción, que se va a transmitir a partir del túbulo T. Este mensaje, ¿sí?, eléctrico, lo que ocasiona es la apertura de un canal de calcio, ¿sí? Y esa entrada de calcio desde el exterior, ¿sí?, hace que pase ese calcio a través de un receptor que está en íntimo contacto con otro receptor que se ubica en el retículo sarcoplásmico. Para verlo en mayor detalle, lo vemos acá. Decimos, tenemos una señal que llega, ¿sí?, se abre un canal de calcio, ingresa este calcio. Esto hace que cambie de conformación este receptor que tenemos acá, que es un canal de calcio, ¿sí?, que se conoce como receptor de hidropiridina. Y este receptor está muy cercano, mucho más cercano de lo que muestra esta figura, de otro receptor que también funciona como canal de calcio, pero que está ubicado en la membrana del retículo sarcoplásmico, que se llama receptores o canales de anodina. Cuando este modifica su forma, este al estar muy cercano también modifica su forma, y eso hace que se abra el canal. Y entonces el calcio que estaba retenido, este calcio que estaba retenido en contra de concentración, en concentraciones muy altas dentro de este retículo sarcoplásmico, se va a liberar hacia el citoplasma. Una vez que se libera hacia el citoplasma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a unir ese calcio a la troponina C. Y se acuerdan de lo que habíamos visto anteriormente, que ese calcio que se une a la troponina C causa el cambio conformacional de todo el complejo de troponina para que se libere, para que se desplace la tropomiosina y se liberen los sitios de unión de la actina con la miosina.
Viste en esta figura, fíjense acá, ¿sí? Habíamos dicho que se abren los canales de calcio, el calcio sale hacia el sarcoplasma, ¿y a dónde se va a unir? Acá, al complejo troponina C, ¿sí? A la subunidad, ¿sí? Del complejo troponina, que es la troponina C. ¿Para qué? Para que se desplace la tropomiosina y queden libres los sitios de unión de la actina a la miosina. Y entonces se produzca la contracción. Fíjense que lo que ocurre cuando hay calcio, ¿sí? Va a ocurrir un desplazamiento, ¿sí? De los filamentos de actina y de miosina, de manera que el sarcómero se va a cortar. Compárenlo con este que está en relajación, ¿sí? Se produce un acortamiento. ¿Por qué? Porque las cabezas de miosina empiezan a unirse a distintos sitios en la fibra de actina. En estado de relajación, el calcio, la concentración de calcio citoplasmática es muy baja porque la mayor parte del calcio está dentro del retículo sarcoplásmico. Esto ocurre a través de un transporte activo que lo que hace es acumular calcio dentro del retículo. Hay una proteína que es capaz de unir dentro de este retículo sarcoplásmico grandes concentraciones de calcio. Bueno, yo recuerdan que cuando empezamos, yo les dije, bueno, es importante el calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico, por lo que vimos recién, porque ese calcio lo necesitamos para que se una a la troponina C y ocurra todo el cambio conformacional que permita liberar los sitios de lactina para que se una a la miosina. Pero además dije que había una gran cantidad de mitocondrias y que esas mitocondrias que estaban dentro de la célula muscular eran necesarias para la producción de ATP, porque el ATP es la otra molécula que también necesitamos para la contracción muscular, porque desde esa molécula de ATP va a provenir la energía necesaria para que se produzca esa contracción muscular. La contracción muscular se produce, o podemos decir que se produce en varios pasos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver ahora? El primer paso es el de adhesión. Cuando estamos en una posición que podemos decir que es la inicial, la etapa inicial del ciclo, ¿no? Donde tenemos la cabeza de miosina unida a una molécula de actina, ¿sí? Una molécula de actina G. Fíjense que acá la cabeza está unida al sitio 1. Y lo otro interesante de ver es que el cuello, ¿sí? Hace que la cabeza con respecto a la cola de miosina tenga una disposición de aproximadamente 45 grados. Esta es la etapa de adhesión, ¿sí? La etapa inicial. Acá estamos en ausencia de ATP. No tenemos movimiento, no hay fuerza de contracción, no se genera fuerza de contracción porque no tenemos ATP. Esta es una configuración erguida, se la conoce también como una configuración de rigidez, que es la que caracteriza al rigor mortis, donde no hay movimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos ATP, ¿sí? Estamos muertos, no hay generación de ATP, no hay energía. Bueno, la siguiente etapa es la de desacople. ¿Cuándo ocurre el desacople? Cuando llega ATP. La cabeza de miosina tiene mayor afinidad por el ATP que por la actina. Es decir, que en presencia de ATP, lo que hace la cabeza de miosina es unir a ese ATP. ¿Se acuerdan que había un sitio para la unión del ATP y para la hidrólisis del mismo en la cabeza de miosina? Lo une ahí. Y al unirse, ¿sí? Se desacopla, se rompe, digamos, su unión, se libera de su unión con la actina. Ese ATP comienza a ser hidrolizado para formar adenosindifosfato y fósforo inorgánico. Ahora vamos a la siguiente etapa, la etapa de flexión. La cabeza de miosina, como resultado de la hidrólisis de ATP,
es decir, de la formación de adenosin difosfato más fósforo inorgánico, flexiona el brazo, ¿sí?, de palanca de la miosina y asume una posición diferente, que es, fíjense, de aproximadamente 90 grados, ¿sí? Y entonces va a adquirir una posición, esa cabeza de miosina, de 90 grados que le permite acceder al siguiente sitio de unión de la actina, que es el sitio 2. Todavía acá no existe una unión o la unión con la actina es muy débil. Bien. Entonces, esta posición que adquiere de 90 grados la cabeza con respecto a la cola y que le permite ya posicionarse en el siguiente sitio de unión con la actina, es previo a la generación del golpe de fuerza, que es la siguiente etapa. ¿Qué significa este golpe de fuerza? Que la cabeza de miosina se une débilmente, ¿sí?, y se une a la actina 2 generando una fuerza, ¿sí?, a medida que retorna a su posición original. Es decir, fíjense que ahora empieza a doblarse nuevamente esta cabeza con respecto a la cola para tratar de adquirir estos 45 grados que tenía a su inicio, es decir, de 90 grados va a tratar de acercarse de nuevo a estos 45 grados. Esto entonces genera un golpe de fuerza que provoca el desplazamiento, ¿sí?, de la miosina con respecto a la actina por su unión a este nuevo sitio. En este momento ocurre la liberación del fósforo inorgánico. Bien. La siguiente etapa es la liberación del ADP, ¿sí?, y el retorno a la posición original. Se produce entonces nuevamente la readhesión, que es cuando la cabeza de actina ya se une fuertemente a su nuevo sitio de unión a la actina, y el ciclo así se puede repetir sucesivamente. Entonces recuerden que tenemos una etapa de adhesión, ¿sí?, una etapa de rigidez, donde hay una disposición de la cabeza de miosina con respecto a la cola de miosina de 45 grados, que se pierde esta unión de actina con la miosina por la llegada del ATP, porque tiene mayor afinidad la cabeza de miosina por el ATP, que precisamente ese ATP es hidrolizado, ¿sí?, que ocurre entonces un cambio en la posición que tiene este brazo, ¿sí?, de manera que puede unirse la cabeza a otro sitio de la actina, que luego el fósforo se libera y entonces se produce la unión de la cabeza de miosina a este nuevo sitio y que este brazo trata de volver a la posición de los 45 grados, posteriormente se libera el ADP y se retoma entonces a la posición original. Acá vemos en este especie de videíto, ¿sí?, cómo se mueve, fíjense, la cabeza de miosina, como con respecto a su cola, fíjense cómo se dobla para alcanzar nuevos sitios dentro de esta fibra de actina. Y esto está dado por dos causas. Primero porque es un ATP, ¿sí?, y porque el mismo va siendo hidrolizado y se va liberando el fósforo inorgánico y el ADP. Y además, porque también tenemos en color amarillito este calcio que se está uniendo a la troponina C y que cuando se une, lo que ocurre es un desplazamiento de la tropomiosina, precisamente porque cambia de conformación la troponina, y eso permite que la cabeza de miosina se pueda unir a distintos sitios de la actina. Entonces, fíjense cómo acá estamos uniendo precisamente la importancia del calcio para el cambio conformacional del complejo de troponina para que se desplace la tropomiosina y para que la cabeza de miosina, que es activada ahora por esa hidrólisis del ATP, pueda unirse a
distintos sitios dentro de esta cadena de actina y se produzca entonces el desplazamiento de los miofilamentos, lo cual va a producir el acortamiento del sarcómero, ¿sí? Y la contracción muscular. Es eso la contracción muscular, precisamente el acortamiento del sarcómero. Entonces acá vemos un sarcómero estirado cuando el músculo está en reposo, un músculo estirado, ¿sí? Ahora, en presencia de ATP y de calcio, ¿qué es lo que ocurre? El sarcómero se contrae por los procesos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Porque hay un movimiento de esa cabeza de miosina que se va a unir a distintos sitios dentro de la actina, ¿sí? Para que se produzca precisamente el acortamiento del sarcómero, ¿sí? Acá van a ver que también figura magnesio, se los aclaro por si acaso, en realidad el sustrato que reconocen la mayoría de las ATPasas, como la que se presenta en la cabeza de miosina, es un complejo magnesio-ATP, y ese sustrato es el que es hidrolizado por la ATPasa. Bueno, ¿hasta cuánto se puede acortar un sarcómero? Como dice acá, se puede acortar hasta un 50%. Acá fíjense en este GIF que es bueno porque se nota precisamente como cuando se produce la contracción, ahora se produce el acortamiento del sarcómero, porque hay un desplazamiento parecido de los filamentos de actina sobre los de miosina. En realidad lo que ocurre es que las cabezas de miosina se van uniendo, ¿sí?, a distintos sitios de esta fibra de actina. Bueno, acá hay algo muy importante que dice que hay una longitud de reposo necesaria para poder generar la tensión máxima, ¿sí? Y esa longitud de reposo está más o menos en los 2,2 micrómetros. Esta es la longitud ideal, ¿sí?, del sarcómero, ¿sí?, 2,2 micrómetros, porque como dice ahí, es la que nos va a permitir llegar a la tensión máxima. Esta tensión de reposo que permite esta longitud de 2,2 del sarcómero, 2,2 micrómetros del sarcómero, perdón, está dada por contracciones reflejas, ¿sí?, en respuesta a un estiramiento pasivo que tienen todos los músculos. Y esto es lo que se denomina tono muscular. Es decir, estas contracciones reflejas que permiten el mantenimiento de esta longitud de reposo del sarcómero es lo que se conoce como tono muscular. Entonces, tenemos una longitud ideal del sarcómero que nos permite lograr la máxima tensión. Si tenemos una menor longitud, fíjense que ya vamos a tener cierta superposición de los filamentos y entonces no vamos a poder generar una mayor tensión porque no podemos acortar mucho más el sarcómero. Si las tenemos, si la longitud del sarcómero es mayor, los filamentos gruesos y finos van a estar muy separados entre sí. Entonces, por más que se genere un acortamiento, nunca va a ser el mismo, ¿sí?, que partiendo de una longitud de 2,2 micrómetros, ¿sí? No va a haber tanta superposición de filamentos gruesos con los finos. Es por eso que se considera que esta es la longitud ideal del sarcómero para lograr una máxima tensión. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado clara la explicación. Bueno, y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.